La fatiga de materiales es un fenómeno cuando ocurre ruptura debido a carga cíclica o cargas dinámicas variables en el tiempo en un componente o parte de tu sistema, aun cuando se genere un nivel de esfuerzo lo suficientemente bajo, inclusive muy por debajo del límite elástico o cualquier valor admisible del material. En este tutorial conversaremos sobre el Fatigue Tool, una herramienta de postprocesamiento muy poderosa que posee el ANSYS Mechanical para poder evaluar y predecir la vida a fatiga de nuestros componentes cuando están sometidos a cargas alternantes o cargas variables. Trabajaremos directamente con el ensamblaje de un modelo de una garra que sirve o funciona para sujetar cañerías de acero y que hemos desarrollado como tutorial en el curso extendido de análisis por elementos finitos que tengo disponible en mi academia. O el primer requisito que tienes que ubicar, que cumplir cuando analizas un análisis de fatiga en ANSYS o en cualquier software CAE, tienes que conseguir y obtener las curvas de fatiga del material. Estas curvas tú debes cargarlas directamente en el Engineering Data y asignarlas a todos los materiales que estén involucrados en tu modelo. El principal inconveniente puede ser que las curvas de fatiga de un material son mucho más difíciles de obtener comparado con, por ejemplo, otras propiedades mecánicas del material como módulo de Young, límite elástico, esfuerzo último de ruptura del material, porque las puedes obtener directamente con ensayos simples de tracción. Si por casualidad tienes acceso a un laboratorio y puedes realizar y tienes por supuesto el banco de pruebas para obtener las curvas de fatiga del material que tú necesitas, si no, entonces puedes apoyarte de data experimental ensayada o reportada por otras personas que se encuentre disponible en artículos de investigación, handbook, manuales de diseño y en último caso trabajar también con modelos aproximados o correlaciones que te permitan estimar, por supuesto siempre aproximadamente, cómo es el comportamiento de la curva de fatiga de este material que tú estás evaluando. Para el caso de los metales, hay correlaciones que tú puedes conseguir en libros de diseños como Norton, el Shigley. Puedes revisar allí la metodología de cómo generar entonces estas curvas de fatiga, pero este sería el caso donde tú podrías entonces aumentar también la incertidumbre en tus resultados debido a la variabilidad que puede existir al obtener estas curvas de fatiga en un ensayo real versus las correlaciones que pueden ser un poco genéricas. Pero en una situación donde no tengas acceso a esa información, estas correlaciones también te pueden funcionar. En ANSYS, solo 2 de los materiales disponibles en el Engineering Data tienen esta información de las curvas de fatiga. Vamos a ver cuáles son. En el Engineering Data, vamos a revisar. El acero estructural que aparece por defecto va a tener nuestra curva SN, nuestra curva de esfuerzo variable, nuestro esfuerzo alternante en función del ciclaje. Aquí está la curva, lo ves acá representado. Y bueno, es información que se ha vaciado y ya se encuentra disponible. Pero recuerda que este acero estructural es equivalente a un acero de bajo carbono, como por ejemplo un A36. Tenemos la referencia directamente aquí, que la data de fatiga a un esfuerzo medio de 0 viene de la norma ASME, sección 8, división 2. Aparece la tabla y bueno, la referencia con el año de la norma. El otro material no está cargado por defecto, lo puedes ubicar en la biblioteca de materiales generales y va a ser entonces la aleación de aluminio. Podemos revisarla aquí. Tenemos aquí lo que llamamos como aleación de aluminio y vemos entonces el apartado de las curvas SN. Tienes aquí las curvas SN, para este aluminio tiene la particularidad que en el fondo presenta 4 tipos de curvas para distintos tipos de esfuerzo medio, representado entonces con otra característica equivalente al esfuerzo medio, que es la relación entonces entre el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo alternante, siendo equivalente un esfuerzo medio igual a 0, una relación de esfuerzo de -1 cuando es completamente reversible, cuando está basado en 0, que sería como el ejemplo de nuestro caso en este tutorial, que va desde un valor 0 hasta un valor máximo y se regresa a 0, y así sucesivamente. En el caso de que tengas las curvas de fatiga para un esfuerzo medio igual 0 y tu caso, por ejemplo, no tiene un esfuerzo medio igual a 0, tienes que obligatoriamente incluir el valor del SY y el valor del SU para poder aplicar alguna correlación de corrección, como por ejemplo el método de Goodman, Soderbergh, método de ASME, para entonces extrapolar esta información a un caso cuando sí tenemos esfuerzo medio distinto de 0. Una vez configurado el material, en este caso, para el problema vamos a trabajar con el acero estructural y mantener la curva de fatiga, solamente para efectos demostrativos. Si es distinto tu material, tú debes cargar la información correspondiente. Bueno, vamos a revisar el caso del modelo. Tenemos nuestro caso estático principal, donde aplicamos, por supuesto, la carga de un formato estático, es decir, que no va a ser variable.
Sin embargo, esta suposición de resolver nuestro modelo como un caso estático no está tan alejada porque vamos a despreciar también los efectos inerciales. O sea, no es necesario resolver un problema dinámico para hacer análisis de fatiga. Pero por supuesto depende de cada caso de lo que tú estés analizando. Es importante resaltar que a este modelo ya nosotros damos por sentado que hemos ejecutado también un análisis de convergencia de mallado. Es decir, ya nosotros tenemos ubicado cuáles son los puntos críticos donde se presentan los concentradores de esfuerzos o los esfuerzos más altos en el modelo. El tercer paso es resolver este caso estático. Ya lo tenemos aquí listo. Bueno, aquí tú te encargas de revisar y analizar el comportamiento como tal de tus componentes y vamos a enfocarnos en la pieza de nuestro análisis. Vamos a, por ejemplo, aislar este componente y vamos a solicitar un resultado, esfuerzos equivalentes de von Mises. Vamos a observar la distribución, analizar la distribución de los esfuerzos. En este caso tenemos un esfuerzo máximo aproximadamente 124-125 megapascales y bueno, observamos que ya esto producto también de un análisis de convergencia de mallado, esta es la zona crítica con el concentrador de esfuerzo. Y esta va a ser entonces la amplitud del esfuerzo. Nuestro esfuerzo va a variar desde 0 hasta 124 megapascales. Y vamos a asumir que entonces esto es lo que va a ocurrir cada vez que la garra esté en operación, cada vez que tenga que sujetar y presionar una de estas cañerías. Si deseas familiarizarte mucho más con la correcta aplicación de cargas, condiciones de borde y la configuración de este modelo, te invito a revisar mis planes de formación donde recopilo mis experiencias y estrategias de más de 16 años como consultor ejecutando proyectos basados en simulaciones computacionales. También te dejo el enlace en la sección de comentarios para que puedas descargar este modelo en su versión 2021 R2 y practiques lo que aquí te comento. Bueno, una vez que hemos agregado las curvas de fatiga de materiales, por supuesto asignado los materiales, he configurado nuestro modelo, nuestro caso estático, aplicado y resuelto cabalmente siguiendo toda nuestra metodología. Ahora vamos al siguiente requisito, que es agregar un Fatigue Tool en los resultados. El Fatigue Tool se encuentra sobre la rama de solución y directamente en la misma sección del Toolbox, donde ya hemos trabajado en varios videos en este canal con el Beam Tool, por ejemplo, que en este caso está desactivado porque no hay elementos uno de tipo viga. El Contact Tool también lo hemos utilizado en el canal y bueno, aquí está el Fatigue Tool. Vamos a incluir un Fatigue Tool y describir qué tiene este Fatigue Tool. Ya sobre el Fatigue Tool, bueno, tenemos aquí nuestra primera opción para configurar, que es a nivel de material. Y es que aquí tú puedes entonces colocar factores de corrección de la curva de fatiga. Eso es para incluir efectos, por ejemplo, como efectos de acabado superficial, efectos por corrosión, efectos por imperfecciones que tú tengas en el material. Esto va a ser como una forma de penalizar los valores que vas a obtener, los esfuerzos, en este caso los esfuerzos alternantes se van a ver penalizados por este factor. Si observas, aparece un 1 por defecto y solamente puede ir, bueno, entre el 0.01 a un valor máximo de 1. Directamente este factor KF, que va a ser entonces la operación de todos los factores que tú incluyas para penalizar la respuesta a nivel de fatiga, van entonces a dividir al esfuerzo alternante que obtenga. Es decir, si colocas un valor de un coeficiente de fatiga de un KF de 0.5, implica que tu esfuerzo alternante va a ser el doble. ¿Qué? Porque va a ser tu valor de esfuerzo entre este factor KF. Pero por defecto entonces aparece como 1, pero está consciente que lo puedes modificar para penalizar. Te recomiendo también hacer varias pruebas para evaluar qué tan sensible es la respuesta de tu modelo cuando tú modificas estos factores. La siguiente sección, que es la sección aquí loading de carga, que indica varios tipos. Aquí cuando revisas tienes un menú desplegable con distintos tipos. Por defecto aparece Fully Reverse, es decir que tu esfuerzo alternante va a ir desde un valor negativo a un valor positivo. Cuando tienes 0 base, es decir que vas desde un valor nulo, 0 esfuerzo, hasta un valor máximo de esfuerzo, y esto se repite como ciclo. De hecho, en nuestro caso, si mantenemos como Fully Reverse, estaríamos indicando el equivalente de que nuestro esfuerzo alternaría entre menos 124 a 124 y así sucesivamente. ¿Okay? Siempre desde un valor negativo a un valor positivo. Este es el concepto cuando tienes un patrón de esfuerzo Fully Reverse. Esto representaría a su vez que nuestro esfuerzo medio es igual a 0.
pero este no es nuestro caso. En realidad nosotros debemos configurar acá no un fully reverse, sino un zero base. Esta curva siempre va a ser esquemática, entonces vamos a ir desde un valor 0 hasta un valor máximo de esfuerzo. De hecho, como lo observamos también en el historial de nuestra simulación ejecutando al menos 2 ciclos, vamos a ir desde 0 a un valor entonces máximo. Y esto es lo que nosotros estamos representando directamente en nuestro análisis de fatiga. Esta parte es muy importante, seleccionar el tipo de carga con el que estás trabajando, porque el ANSYS no sabe cuál es la naturaleza o cómo funciona tu mecanismo, cómo son las cargas variables cíclicas en tu sistema. Esto lo tienes que indicar tú y es un factor súper importante porque los resultados se ven afectados notablemente por esta selección. El factor de escala es un factor que te va a permitir amplificar o reducir el nivel de esfuerzo en tu sistema sin la necesidad de resolver otro caso estático con otro valor de carga diferente. Y ya que el análisis de fatiga está por supuesto basado en un análisis lineal estático, si tú quieres evaluar la sensibilidad de un resultado con una carga no tienes por qué volver a resolver. Tú puedes aquí modificar el factor de escala. Nosotros vamos a mantener nuestro factor de escala de 1. En la definición del tiempo, bueno, esto tú puedes tener diferentes subpasos de carga y tú puedes aquí escoger cuál es el tiempo de la simulación o el subpaso donde tú vas digamos, hacer tu análisis de fatiga. También lo haces acá. Por defecto vamos a mantener el tiempo final, ya que nuestro análisis estático constaba de un solo subpaso. Las siguientes opciones corresponden ya directamente al tipo de análisis de fatiga que vas a emplear. Tienes para vida por esfuerzos o vida por deformaciones. En nuestro caso particular se refiere a vida por esfuerzo cuando hablamos también a altos ciclajes de operación. Altos ciclajes, estamos hablando por al menos ciclos por encima de los 100.000 ciclos. Por debajo, si revisas la literatura, más o menos se estima que por debajo de los 1000 ciclos, nosotros entonces hacemos un análisis de fatiga lenta o fatiga con deformación plástica, sobre todo cuando el nivel de esfuerzos supera también el límite elástico del material. Pero en este caso no es nuestra situación. Nosotros vamos a mantener una vida a fatiga por esfuerzo para alto ciclaje, ya que el valor de esfuerzo está muy por debajo, es prácticamente la mitad del esfuerzo de fluencia de este material, que es un acero al carbono. La siguiente opción es el esfuerzo, la selección del tipo de teoría para esfuerzo medio o las correlaciones para que tú puedas modificar o transformar. Si tienes únicamente curvas de fatiga, has ingresado curvas de fatiga con esfuerzo medio igual 0, pero tu caso no es con un esfuerzo medio igual 0, tienes que entonces aplicar algún método correctivo. En este caso, bueno, tienes aquí digamos, los más comunes, el método de Goodman, Soderberg, Herbert y el método de ASME, para entonces tú poder corregir y también obtener y trabajar directamente con la curva fatiga de esfuerzo medio, que también es una de las curvas mucho más sencillas y fáciles de obtener. En nuestro caso podemos seleccionar el método de Goodman. En tu caso, cuando estés en una situación donde requieras usar el Fatigue Tool, te tocaría entonces hacer la investigación de cuál es el mejor método o corrección por esfuerzo medio que te conviene utilizar. A nivel de esfuerzos vamos a comparar únicamente con el esfuerzo equivalente de Mises o trabajar con el esfuerzo equivalente de Mises para sacar nuestras cuentas. Tú aquí también, dependiendo de la naturaleza de tu problema, tú puedes también hacer análisis de fatiga, pero cambiando el tipo de esfuerzo que vas a usar para entonces calcular la vida del componente o los componentes. Finalmente tienes esta opción aquí de unidades de la vida. Por defecto aparece por ciclos, pero tú puedes hablar de bloques, segundos, minutos, horas, en función de lo que tú necesitas. Nosotros vamos a hablar aquí de ciclos, directamente como ciclos, asumiendo entonces que entre peak de cada valle, o por ejemplo entre cada mínimo, nosotros consideramos que esto es un ciclo. El primer resultado que recomiendo para evaluar un caso de fatiga siempre van a ser los esfuerzos alternantes. Tienes aquí la opción. Vamos a solicitar el esfuerzo alternante, enfocarnos solamente en la pieza en cuestión, y esto trabaja igual que cualquier otro resultado que tú incluyas en tu análisis estático. Vamos a seleccionarle esta pieza, que es donde vamos a hacer la evaluación. Vamos a revisarlo y lo evaluamos. Directamente acá, bueno, observamos que a nivel de esfuerzos alternantes obtuvo un esfuerzo alternante de 72 megapascales. Esto significa para nuestra situación que este va a ser el esfuerzo equivalente si este fuese completamente reversible.
va a ir como entre 72 a menos 72. ¿Por qué? Porque hemos hecho la conversión al zero base. Si yo retrocedo acá y mantengo el fully reverse, lo mantengo así por defecto, vamos a obtener un esfuerzo de alternante de 124 megapascales. Es el equivalente a como si fuésemos de más 124 menos 124. Pero en nuestro caso, como es un caso zero base, no vamos a obtener directamente la mitad de 124 porque hemos incluido una corrección por Goodman. Vamos a revisar acá. Vamos a entonces evaluar. Ve que corregido por Goodman obtenemos 72 megapascales, pero si yo mantengo que no quiero ningún tipo de corrección, esto debería de coincidir directamente con 62 megapascales, con la mitad de 124, pero no es nuestro caso. Es decir, cuando nosotros hacemos la corrección con Goodman, estamos también considerando un factor que va a incrementar el esfuerzo equivalente alternante, pero esto es solo para poder utilizar la curva de esfuerzo medio igual 0 que ya está cargada en nuestro modelo. Esto es como una corrección que tenemos que hacer obligatoriamente si tenemos nuestra curva de fatiga de esfuerzo medio igual 0, pero nuestro caso no es de esfuerzo con un esfuerzo medio igual a 0. Entonces, esta es la naturaleza. Nosotros estamos trabajando con un sistema aquí equivalente para obtener nuestra vida a fatiga, ya que por supuesto un esfuerzo medio distinto de 0 también tiene mucha influencia en la vida a fatiga de los componentes. El siguiente resultado que podemos nosotros revisar, ya bueno, puede ser por ejemplo la vida a fatiga. Vamos a solicitar este resultado acá en este componente. También vamos a revisar el daño. Vamos a activarlo automáticamente acá. Pero con el daño quiero primero evaluar la vida. Vamos a revisar el resultado de la vida a fatiga. Bueno, según esto, para un esfuerzo alternante equivalente de 74 megapascales, si este fuese el caso, nosotros alcanzamos entonces nuestro máximo acá, nuestra vida infinita directamente. Y este es un valor referencial que coloca el ANSYS y tú lo puedes asignar y configurar también y modificar. Independientemente si tus esfuerzos son muy pequeños, obviamente la cantidad de ciclos a la cual la pieza va a poder durar a nivel de fatiga, entonces van a ser mucho más altos que esto, pero este es el valor mínimo que nos muestra. A nivel de daño, ¿qué representa el daño? Aquí voy a eliminar este resultado porque se me olvidó hacer una configuración. Agrego el daño sobre la pieza. Es importante acá este valor que nosotros tenemos que incluir directamente acá, que es la vida de diseño. ¿Cuánto esperas tú que soporte a nivel de ciclos este componente? Ya sabemos que obtuvimos una vida infinita, ¿ok? Con 1.000.000 de ciclos de nuestro componente, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo solamente necesito que este componente trabaje al menos con unos 200.000 ciclos de diseño? Lo especificas acá y simplemente evalúas el daño a fatiga. Y es importante el concepto de daño acumulado porque este valor se presume que tiene que ser menor a 1 por definición para considerar que entonces estamos, digamos, del lado seguro. Esto lo que va a representar netamente la relación que existe entre los ciclos de la vida que trabaja el componente con los ciclos esperados a nivel de diseño. Otro resultado también interesante es el factor de seguridad. Así como el daño, el factor de seguridad también nos solicita información con respecto a los ciclos de vida que nosotros queremos incluir. Por ejemplo, si nosotros queremos que este componente trabaje al menos para unos 500.000 ciclos, ¿okay? de vida, nosotros lo evaluamos y vamos a obtener el factor de seguridad, pero a fatiga. Aquí tenemos aproximadamente 1,28. Un factor de seguridad de 1,28 y por supuesto la zona más crítica es donde aparecen los esfuerzos más altos. Otro resultado que podemos también es de mucha utilidad es la sensibilidad a fatiga. Cuando tú agregas la sensibilidad a fatiga, bueno, aquí vamos a filtrar al componente que nos interesa. Ok, vamos a ver la sensibilidad para vida, también puedes evaluar para daño o factor de seguridad, vamos a mantener viga. Y lo que va a hacer entonces es ir aumentando el esfuerzo alternante con una variación entre el 50% y un 150%, ok, y llenando por supuesto con diferentes puntos. Y va a ser como la simulación de qué pasa si tú hubieses variado la carga o el esfuerzo alternante dentro de ese rango, entre un 50% y un 150%, para ver cómo decae, en este caso, la vida a fatiga. Aquí tienes que, digamos,
no funciona la opción de evaluar resultados, tienes que resolver, pero en realidad no está resolviendo, simplemente está, digamos, iterando. Y nos genera entonces esta nueva gráfica que aparece aquí, un poco más grande que la propia pantalla. Tienes aquí en el eje Y, en el eje de en los ciclos disponibles de fatiga, mientras que en el eje X de la curva tienes entonces el historial de carga. Entonces tienes que para el 100% de la carga que incluiste, ok, mantienes entonces una vida infinita. Pero entonces es a partir de un punto, ok, si tú vas aumentando la carga, y esto también te sirve para incluir la incertidumbre de la propia operación del equipo, del componente, de tu ensamblaje. Si nosotros aumentamos porcentualmente un poco más esa carga, entonces también llega un punto en donde la vida ya no es vida infinita. Y bueno, empieza a decaer, obviamente, hasta un punto donde, por ejemplo, si nosotros incluimos un 150% de la carga, en este caso la pieza apretaba mucho más, se descalibró y apretaba mucho más las cañerías, obtenemos entonces hasta unos 180.000 ciclos, ¿ok? Si nosotros incrementamos hasta un 50%, entonces cae de vida infinita y ya vamos entonces a hablar de vida finita. Entonces tú puedes evaluar esto, incluyendo hasta el margen, de qué tanto margen tú te puedes permitir en la operación del componente de variar la fuerza o la carga para todavía mantenerte en el lado seguro de este componente. Esta gráfica es muy útil porque en el fondo también te ahorra algo de trabajo y no estar tú iterando y probando hasta ver hasta qué punto nosotros dejamos de ver vida a fatiga. De esta manera el Fatigue Tool es una herramienta de postprocesamiento muy poderosa disponible en Ansys Mechanical que nos va a permitir predecir la vida de los componentes o partes o en nuestra fase de diseño cuando estos están sometidos a cargas alternantes o cargas cíclicas. Si quieres que ahonde más en este tipo de análisis de fatiga, hemos cubierto únicamente casos de amplitud constante, pero también podemos colocar análisis de fatiga con amplitud variable. Si estás interesado en análisis de fatiga mucho más complejo, déjame en los comentarios y en función de ellos yo iré preparando material que iré liberando en el futuro.